Comencé a asistir a la iglesia desde marzo de 1964 y en el mes de abril me mudé a Jampal. La persona que fundó esta iglesia fue el misionero McAfee de Estados Unidos. En un principio él solía obsequiar jeans a todos los asistentes y por eso llegaron a congregarse hasta 200 personas. Con el tiempo la gente dejó de asistir y con mucha tristeza el señor McAfee encomendó la iglesia al misionero Dick York, quien era parte del mismo ministerio. Aún recuerdo lo emotivo que era asistir a esta iglesia por primera vez en marzo de 1964. Y también cuando me mudé a Jampal en abril del mismo año, aunque en aquel entonces no existían estos árboles, solo había rejas, aunque ya están oxidadas. Pero el nombre de la iglesia se sigue conservando como antes. Se podría decir que fue el primer lugar donde inicié mi ministerio. Pero extraño mucho a los hermanos que antes solían asistir. Cuando yo tenía 16 años de edad, el pastor Oksu Park tenía 21. A pesar de su juventud, él se propuso abrir en la iglesia una escuela secundaria diurna y una escuela secundaria nocturna. Yo solo había estudiado hasta la primaria, así que decidí que haría mis estudios de secundaria en el salón de culto. Así es. Los miércoles y domingos, el pastor realizaba los servicios y estudios bíblicos de la iglesia. El resto de los días nos daba clases de secundaria. Trabajé como un año como ayudante en una sastrería, sin recibir un centavo. Ya para cuando comencé a trabajar formalmente, solo me pagaban 200 won. Tan solamente 200 won. Sin embargo, incluso si salía de trabajar a las 11 de la noche, me iba directo a la iglesia. Allí escuchaba la palabra de Dios, estudiaba la Biblia, cantaba alabanzas y luego volvía a casa. Y al amanecer, debía volver al trabajo. Al año siguiente, el pastor Park tuvo que cumplir el servicio militar y enviaron a otros ministros a dirigir la iglesia de Jampali. ¿Saben qué hicieron los ministros? Se compraron una radio porque estaban aburridos. No podía creerlo. Ellos, siendo ministros del Evangelio, tienen mucho trabajo por hacer. Deben orar por la humanidad y estudiar la palabra de Dios. Pero ellos se compraron una radio porque estaban aburridos. Por esa razón, la gente del barrio comenzó a decir que la iglesia de Jampali era una secta. ¡Una secta! Y los asistentes dejaron de congregarse. Y tristemente, yo ya no tenía otra iglesia a donde asistir. Luego de vivir por un tiempo en el condado de Hapcheon, a mis 10 años, me mudé con mi familia al condado de Gochan. Debido a que no pude estudiar la secundaria, comencé a trabajar en una sastrería para aprender ese trabajo. Y en ese proceso, justo antes de que el pastor Oksu Park viniera, ya asistía a los estudios diurnos de secundaria que ofrecían en una iglesia. Fue así como empecé a congregarme a aquel lugar y en mayo de 1965 conocí al pastor Oksu Park. Cada vez que el servicio de culto finalizaba,
El hermano John John Kim y yo buscábamos al pastor y nos sentábamos junto a él con la Biblia extendida para que nos explique y así poder seguir estudiando y escuchando la palabra de Dios. Admiro mucho la vida que lleva el pastor Oksu Park y lo aprecio mucho. Pasados los 70 años, comencé a sentir molestias en diferentes partes del cuerpo. Sentía que me podía morir en cualquier instante, por lo que decidí que antes de morir debía reencontrarme con el pastor Oksu Park. Fui a Pokdon, pero solo estaba el inmueble de la iglesia y no había nadie. Con decepción me dirigí a la salida del local de la iglesia. Sin embargo, y para suerte mía, encontré allí el número de teléfono de la misión Buenas Nuevas. Lo anoté. Y al llegar a mi casa, marqué ese número. Quisiera hablar con el pastor Park. ¿Será posible que me lo pasen? Pregunté y ellos me pasaron su número de teléfono. Cuando marqué ese número y le dije, soy John John Kim, de inmediato me reconoció. ¿Entiende a lo que me refiero? Él me reconoció. Habían pasado 55 años, pero me decía, tanto tiempo, hermano Kim. Estaba muy contento. Justo tenía un seminario bíblico en Masan y me prometió que de regreso pasaría a verme en Hapchon. Al fin tuvimos el encuentro. Yo corrí hacia él y lo abracé, mientras decía, al fin puedo morir en paz. Al fin John John Kim puede morir en paz. Esa fue la historia de mi vida. Anhelo reencontrarme con aquellos hermanos, los extraño mucho. Ahora ya no están aquí, todos se han dispersado. Pero me siento agradecido de ver que una hermana se encuentra aún aquí, trabajando para cuidar de este lugar. Y también agradezco mucho a su esposo por su entrega en la labor de la iglesia. En la región escaseaba el combustible. La gente iba a la montaña a conseguir leña. Vivíamos con frío y en la oscuridad de la noche. Llegué a pensar, puede que hoy muera congelado. Tenía miedo, así que invitaba a los hermanos a pasar la noche en la iglesia. Pero nadie se quedaba, pues en sus casas no iban a pasar frío. Un día fui al pozo y había un brote de agua que desembocaba en un arroyo. Me lavé la cara en la orilla y vi que debajo de la superficie congelada, pequeños peces revoloteaban. Entonces me dije, Dios, tú creaste a estos pececillos de arroz japonés que se encuentran debajo de este hielo. A ellos, e incluso a mí, si ellos pueden vivir aquí sin congelarse, entonces yo también sobreviviré. Estaré bien. Dios me cuidará. Esta certeza llenó mi corazón. Al regresar aquí siento como si despertara de un sueño. Todo sigue igual. Lo único que cambió fue la pintura de la fachada. Me siento muy agradecido y contento. Creo que esta época es maravillosa.